Y empezamos a ver un primer episodio, un episodio histórico y que no solo lo contempla la palabra, sino la palabra de Dios, sino que lo encontramos en otros libros paralelobíblicos, como es, por ejemplo, y me refiero exclusivamente al diluvio universal. Los hallazgos arqueológicos alrededor de muchos lugares del mundo confirman la existencia del relato bíblico de un diluvio universal. No ha podido ser negado por la ciencia este diluvio universal. Y en medio de ese diluvio, en medio de tanta confusión que pudiera generar una catástrofe tan grande como un diluvio universal, hubo un hombre que se dedicó, que sacó tiempo para salvar a su familia. Más que los animales, más que las parejas por especies que Dios había ordenado a este hombre llamado Noé para conservar la creación que Dios había realizado, Noé primero introdujo su familia en el arca. La familia de Noé ocupó el lugar más cómodo en el arca. La familia de Noé ocupó el lugar más privilegiado en el arca. Noé nos dio un ejemplo de que si algo hay que guardar, si algo hay que salvar mientras vida tenemos, además de nuestro corazón, es primero nuestra familia. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor en esta hora. Amén. ¿Y de qué debemos salvar nuestra familia? Nuestra familia debe ser salvada de distintas cosas. Y tenemos que protegerla de distintos enemigos, de distintos agentes que tratan de destruirla. Y el enemigo de la justicia, el príncipe de Persia, Satanás mismo, tiene un empeño particular en destruir la familia porque él sabe que de una familia nació Moisés. Él sabe que de una familia nació Jacob. Él sabe que de una familia nació Isaac. Él sabe que de una familia nació Abraham. Él sabe que de una familia nació el mismo Noé. Él sabe que de una familia nacieron los grandes profetas y los hombres grandes de Dios. Él sabe que de una familia nació el Redentor del mundo, el que lo tomó en la cruz y le golpeó en la cabeza y lo venció por los siglos de los siglos. Él sabe que de una familia nació Jesús, el Salvador de la humanidad. Entonces, cuando él ve este referente, que la familia es una fábrica, es una constructora de gente que le da dolor de cabeza a Satanás, pues entonces él tiene que destruir esta fábrica. Él dice, tengo que desbaratar esta fábrica porque de esa fábrica sale gente que me está dando mucha agua a beber. De esa gente, de esa fábrica sale gente que no andan tirándose con otras personas que no le corresponde por ahí. De esa fábrica nacen gente que cuando se deciden a ser íntegros no aceptan soborno. De esa fábrica nace gente que son personas honorables en la sociedad, gente que no van a matar, que no van a secuestrar, que no van a asaltar, que no van a crearle problemas a la comunidad. Entonces él ve esto y al ver esto dice, pero déjame hacer entonces lo que yo quise hacer con Moisés. ¿Recuerdan? El plan de Satanás con Moisés era que Moisés también fuera eliminado, como fueron eliminados aquellos primogénitos allá en Egipto por orden del faraón. El propósito de Satanás con Jesús era también eliminarlo por la orden del rey Herodes de aquel momento. No me digan que no recuerdan ese pasaje bíblico, cuando mandó el rey a asesinar a todos los niños menores de 2 años. El propósito de Satanás es que de las familias no salga gente que vaya a la calle a darle dolor de cabeza. Nosotros estamos comprometidos como Iglesia de Dios, Centro de Adoración NACO, en construir familias que le den dolor de cabeza a Satanás. Familias que decidan serse fiel los esposos los unos a los otros
por encima de todas las circunstancias. Familia que el padre decida ser amoroso y tierno con los demás miembros de este núcleo familiar. Familias que decidan los hermanos respetarse entre sí y cuidarse entre sí. Ese es el compromiso que Dios ha entregado a la familia. Pero para poder ver hecho realidad lo que estamos diciendo, es necesario primero que cada miembro de la familia cuide, salve su familia del descuido espiritual. Dile al que está a tu lado, salva tu familia del descuido espiritual. Es lo primero que tenemos que proteger en nuestra familia. Lo primero por lo que debemos velar en la familia es porque la llama del fuego del Espíritu Santo se mantenga ardiendo. Porque si Jehová no edifica la familia, en vano trabajan los que la tratan de edificar. Si Jehová no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Hay gente que no están entendiendo que su familia está sufriendo, está atravesando por el valle de sombra de muerte, porque se descuidó la esencia misma de la naturaleza de la familia, que es la esencia espiritual. Salva a tu familia del descuido espiritual y te puedo garantizar que a partir de ese proceso de protección comenzarás a ver la gloria de Dios en tu familia. Alguien tiene que darle un aplauso al Señor. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Y se inventan tantas cosas. Y buscan tantas cosas y buscan tantos consejos y que las cosas no cambian y que todo sigue igual y se mueven por un lado y se mueven por el otro y se perdonan y se relanzan y vuelven y se relanzan y vuelven y se relanzan, pero no se dan cuenta que hay un tema espiritual en la familia que está impidiendo que el trono de Dios se coloque en el centro de ese hogar y a partir de ahí comenzar a disfrutar de las bendiciones del Señor. Cuida, salva a tu familia del descuido espiritual. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 en adelante, se le da una orden al pueblo de Dios de proteger y conservar la palabra de Dios en el centro de nuestros hogares. Dice el escritor de Deuteronomio, que para nosotros es Moisés: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cuáles son las palabras que le estás repitiendo a tus hijos? ¿Le estás repitiendo a tus hijos las palabras que te decían tus padres? Cuando te la decían borracho, cuando te la decían acabado de fornicar, cuando te la decían acabado de robar, cuando te la decían acabando de golpear a tu madre o a tu abuela o a tu bisabuela. ¿Estás repitiendo esas palabras o estás diciéndole: tú eres más que vencedor, tú eres un hijo victorioso, tú eres un predicador en potencia, tú eres un pastor que le dará dolor de cabeza a Satanás? ¿Qué palabras le estás repitiendo a tus hijos? ¿Cuáles son las palabras que estás sembrando en el corazón de tu generación? Porque recuerda que lo que siembres, eso es lo que vas a cosechar. He escuchado a veces gente de la iglesia, y gente que tiene tiempo en la iglesia, hasta maldecir a sus hijos y declarar palabras negativas. Recuerda que tu palabra ejerce autoridad en el mundo espiritual. Lo que le dices a tus hijos y a toda persona en la dimensión espiritual de la vida se activa, y esa activación trae una reacción. Y si lo que estás diciendo y en lo que estás activando es negativo, la reacción que vas a recibir también será negativa. ¿Alguien entiende lo que predico en esta hora? Así que vamos a usar nuestros labios para bendecir. Dice Jesús: óyeme, bendice aún a los que te maldicen.
Si alguien te obliga a llevar esto hasta aquí, mira, llévaselo hasta allá. No importa. Si te golpean en una mejilla, ponle en la otra mejilla. Esa es la vida del evangelio. No le ponga más. Si le puso una, ya. ¿Amén? Sí, porque tampoco nos vamos a dejar tomar el pelo, ¿no? Cuida, por favor, de repetirle estas palabras a tus hijos. Si hoy estamos viendo lo que estamos viendo en el mundo, es porque esto dejó de hacerse en los hogares. Porque esto dejó de hacerse en los hogares. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa. Estando en tu casa hablarás de estas palabras, te ordena el Señor. Saca tiempo para eso, el calendario bíblico que estamos desarrollando en el año. Vamos a hacerlo. Esta semana empieza el Éxodo. Empiece desde cero con Éxodo y póngase el día después. Pero comience con toda la familia. Amén. Y háblale a tu casa. Y andando por el camino. Y al acostarte. Y cuando te levantes. Métele la palabra de Dios a tus hijos. De manera que puedan entenderla y plasmarla en sus corazones. Salva a tu familia del descuido espiritual. Que tu hijo no está orando, fórzalo a orar. Que no está leyendo la palabra, motívalo a leer la palabra. Que tienes que darle 100 pesos por cada capítulo que lea, dale 100 pesos por cada capítulo que lea. Que después se va a enamorar y no tendrás que darle dinero para eso. Ah, que quieres ir al cine este fin de semana, léeme el Evangelio de Mateo. Amén. Y cuando lo leas, vamos para el cine. Que quieres un helado, léeme el Evangelio de Lucas. Y cuando lo leas, tienes tu helado con tus 2 bolitas, con tu mermelada de guayaba al lado, con tu cherry encima. Pero lee la palabra, mete a tu hijo en la brecha del Señor. Amén. Sí, vamos a construirlo. Hubo alguien que se descuidó espiritualmente, que dejó que su familia espiritualmente se descuidara. Y tuvo que pagar lamentablemente grandes consecuencias. Me refiero a la mujer de Lot. Ustedes recuerdan cuando el Señor le ordena que salgan de aquella ciudad que pronto iba a ser destruida. Y mientras todos iban, Lot, sus hijas, los maridos de sus hijas, e iban hacia allá. Y bueno, la mujer de repente miró hacia atrás porque su corazón estaba donde estaba su tesoro. Su tesoro estaba en Sodoma y estaba en Gomorra. Allá quedaban sus joyas, allá quedaban sus perlas, allá quedaban sus vecinas, allá quedaban sus amigas, allá quedaban sus carros, allá quedaba su marquesina, allá quedaba todas sus alhajas, allá quedaba lo que era el tesoro de su vida. Y como dice la palabra, tu corazón estará donde quiera que esté tu tesoro. Nuestro corazón tiene que estar en el reino de Dios, porque allá está nuestro tesoro. Dale ese aplauso fuerte al Señor. Amén. Y dice la palabra que esta mujer quedó convertida en estatua de sal al mirar hacia atrás. Un descuido espiritual. Que nadie mira hacia atrás de la noche a la mañana en el Evangelio. Nadie se vuelve hacia atrás de este camino de la noche a la mañana. Este es un proceso que se le llama descuido espiritual. Yo no tengo que ser profeta para decirle que si usted dejó de orar, usted tiene ya un pie fuera de la iglesia. ¿No? El cristiano que no tiene tiempo para orar, no tiene tiempo para ser cristiano. Amén. Si usted dejó de orar, no tengo que ser, como decíamos, ni profeta, ni hijo de profeta, para decirle que usted está a ley de un toquecito para anotar en el mundo. Amén. Si usted dejó de leer la palabra, no tengo que ser profeta para decirle que usted está dejando de alimentarse espiritualmente. Si dejó de congregarse, porque ahora solo voy a ir un día a la semana, pues mire, usted está sembrando enfriamiento en su vida y va a cosechar las consecuencias y los frutos del enfriamiento en su vida. Son cosas que podemos decirla sin tener que ser profeta, porque es una ley bíblica de sembrar y cosechamos lo que vamos sembrando. Esta mujer, por su descuido espiritual, cosechó el ser convertida en estatua de sal. Tenemos que hablar también del caso de los hermanos de Jesús. El caso de los hermanos de Jesús también tenían un gran descuido espiritual. Dice la palabra que en un momento
llegaron a buscar a Cristo y en otro momento le dijeron a Cristo, pero mira muchacho, ya vete para que lo que tú dices que tú has sido enviado para, empieces a hacerlo en esas ciudades. Y dice el Evangelio de Juan capítulo 7, porque ni los hermanos de Jesús creían en Jesús. Esos hermanos son los hijos de María y José, los hijos biológicos de María y José, porque María y José tuvo más hijos, ¿verdad? Entonces estos hijos de María y José, que socialmente se conocían como los hermanos de Jesús, no creían en Cristo, no creían en Jesús, producto del mismo descuido espiritual. Por favor, salva a tu familia del descuido espiritual. Que la negra tuya no está orando mucho, negra, te siento en el tajo, te siento en la carne, tienes que ponerte la pila. Aquí no puede haber frialdad en esta cama. Aquí tiene que haber fuego espiritual y fuego. Amén. Sí, decir las cosas como son. Ponte la pila, porque en el reino de Dios solo los tizones encendidos podrán iluminar. Amén. No hay tiempo para el descuido. El descuido espiritual es el inicio de la derrota en este camino. Amén. Así que no se me descuide por amor a Dios. ¿De qué debemos salvar nuestra familia? Debemos salvar nuestra familia del desprecio por las cosas del reino de Dios. Salvemos nuestra familia del desprecio por las cosas del reino de Dios. Que nadie de nuestra familia muestre desprecio por las cosas del reino. Amén. Que no muestre desprecio por las cosas de la iglesia. Que no muestre desprecio por lo que Dios hace a través de sus hijos, de la gente que Él ha puesto para ministrar en el templo. Que no muestre desprecio por el tiempo que hay que dedicarle a Dios. La gente piensa que a Dios solo debemos diezmarle el dinero que le damos como pago por el diezmo. No. Hay gente que no le dedican ni un 1% del tiempo de su día a Dios. ¿Usted sabía eso? Hay gente que el día completo se le pasa y no sacan no solo las 2 horas y media, que es el diezmo del día para Dios. ¿Alguien dice amén? Ay, santo Dios. ¿Quién le saca esas 2 horas y media a Dios todos los días? No levante la mano, tranquilo, hermano. Amén. Que no le dedican el diezmo, no le pagan el diezmo de su día a Dios. El diezmo es un activo, el tiempo es un activo suyo. Y de ese activo usted tiene que pagarle a Dios el diezmo. De esas 24 horas, usted debe sacar esas 2 horas y media para su Dios. ¿Sí? Una para orar, como dijo Cristo cuando fue a reprocharle a los muchachos. No habéis orado ni siquiera 1 hora. O sea, que para Cristo la medida mínima de oración en materia de tiempo en el día es 1 hora. Es 1 hora. Ni siquiera habéis podido orar 1 hora. Y yo le voy a responder a ustedes. Si eso fue a los discípulos que tenían a Emanuel con ellos ahí mismo, que le picaba un mosquito y le salía una ronchita y le decían, Señor, quítame esa rocha. Que iban caminando y se ensuciaba de lodo y le decían, Señor, seca el lodo. Aleluya. Si eso era a esos muchachos que vieron a Cristo caminar sobre las aguas, que vieron a Cristo multiplicar los peces y los panes, ¿cómo no a nosotros se nos hace más que necesario orar más de 1 hora al día? Yo no quiero que usted responda eso. O sea, si Cristo a los discípulos les reclamó que no pudieran orar una sola hora, oraciones en 3. Y algunos oran hasta por Facebook. Oh Señor, gracias por este día que suena Facebook. El Señor lee Facebook también, porque Él lo lee todo, Él lo sabe todo. Pero yo prefiero irme al cuarto de guerra y en el cuarto de guerra dedicar 1 hora y media, 2 horas, 3 horas orando, demandando y declarando bendición delante del Señor. Amén. Entonces, no
permita que su familia caiga en la triste realidad, en el triste hecho de menospreciar las cosas del reino. ¿Qué tienes hoy? Voy para el culto, porque en el culto, allá en la congregación de los santos, y a Jehová salvación y vida eterna. Me voy a congregar con mis hermanos porque hay una bendición especial que el Señor le envía solo en congregación. Amén. Salvación y vida eterna la envía el Señor. Esa es una muestra de la bendición colectiva que como cuerpo hay para la iglesia. Salva a tu familia, por favor, del desprecio a las cosas espirituales. Hubo un sacerdote en Israel llamado Elí que tuvo 2 hijos, Fines y Ofni. Esos muchachos eran el mismo diablo convertido en persona. Esos muchachos, como hijos del sacerdote Elí, le correspondía la herencia sacerdotal, porque el sacerdocio iba de generación en generación, de padre que venía del linaje de Aarón, el sacerdocio descendiente de Aarón. Entonces, ¿qué ocurre con estos muchachos? Estos muchachos, la carne que se llevaba para el sacrificio de la ofrenda del todo quemado, antes de ser la carne sacrificada, cogían lo mejor de la carne y se la comían, ellos y las mujeres que tenían en el templo. Hicieron del templo un burdel, y las mujeres que iban a sacrificar al templo, parece que ellos la engatusaban y le decían, mira, para que Jehová te escuche y para que tu sacrificio sea aceptado, además de que el sacrificio, tienes que sacrificarte con nosotros. E hicieron burdeles alrededor del templo. Y en un momento Elí le dice, muchachos, la fama de ustedes no es buena, pobre viejo. Yo me imagino a Elí un sacerdote con la barriga gorda en una mecedora meciéndose y descuidando a sus hijos. Y esos hijos, producto de ese descuido espiritual, los hijos del sacerdote Elí comenzaron a menospreciar las cosas del reino. Valora las cosas del reino. Y haz que tus hijos, tu descendiente, tu hermano, tu padre y tu madre también valoren las cosas del reino. Pero el ejemplo es importante. Salva a tu familia de faltar a los pactos hechos ante Dios. Salva a tu familia de fallarle a Dios ante los pactos que se han realizado. Te comprometiste al final del año a serle fiel a Dios en el año 2018 en todos los aspectos. Trata de que toda tu familia le sea fiel a Dios en todo el sentido de la palabra. De ti depende. Cada uno de nosotros tiene un rol salvador en la familia. No le toca solo al padre. Como sacerdote le toca la mayor parte. No le toca solo a la madre como ayuda idónea. No, le toca una gran parte, casi la mayor. Pero nos toca a todos. A los hijos, a los hermanos, a todos los que estamos vinculados por ese vínculo santo que es la familia, proteger, salvar a nuestra familia. Hubo una pareja que le falló al pacto hecho con Dios. Hubo una familia que quiso burlarse de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 5, aparece Ananías y Zafira. ¿Alguien ha escuchado de Ananías y Zafira? Estos dos quisieron ser más sabios que el mismo Dios. En la iglesia primitiva, la gente que se convertía al evangelio entregaba sus bienes por lo general, vendían sus propiedades y ese capital se lo entregaban a los apóstoles. Y le decían, aquí está este dinero para la obra misionera, para el cuidado de los ancianos, de las viudas, de las solteras, para enviar más gente a predicar a los otros lugares, como hacemos acá en algunas ocasiones. Entonces esta gente, esta familia encabezada por Ananías y Zafira, le dijeron a los apóstoles, daremos todo el dinero de la herencia que hemos recibido. Para ganar fama, para que lo coloquen en el púlpito y lo presenten como grandes donadores, como grandes sembradores. Aquí hay una familia que siembra mucho, ha prometido sembrar todo lo de su propiedad, todo lo de su herencia. Nadie los obligó a ellos, ¿no? Nadie le dijo a Ananías y Zafira que prometieran el 100% de su herencia. Ellos podían haber dicho, vamos a dar nada más el diezmo de la herencia que vamos a vender. Vamos a dar el 20% nada más. Y ese porcentaje se le iba a aceptar de manera voluntaria. Pero ellos se comprometieron a dar el 100%. ¿Sabe qué hicieron? Después que vendieron la herencia,
y se dieron cuenta de que esto es mucho dinero. Esto es mucho dinero, como dicen algunos, ¿no? Que cuando están cobrando poco, diezman fielmente. Cuando tienen grandísimos salarios, este es mucho dinero. Así dijo Ananías y Zafira. Esto es mucho dinero. ¿Y saben qué hicieron? Retuvieron parte de la venta que hicieron. Violaron el pacto hecho con Dios como familia. Aquí las familias son familias de pacto. Usted pertenece a una familia de propósito. Usted pertenece a una familia de llamado. Y si usted se comprometió con Dios, si usted pactó con Dios como familia, por favor, mire, aunque eso le cueste la vida, no le falle al pacto que usted hizo con Dios. Dile que está a tu lado, no le falles al pacto de Dios. No le falles al pacto de Dios. Como consecuencia de la falta de este pacto, tanto Ananías como Zafira murieron y no disfrutaron de lo que retuvieron ilegalmente de su propia heredad. No dejes que tu familia le falte a los pactos con Dios. Salva a tu familia de fallarle a Dios. Salva a tu familia de las consecuencias negativas de tus acciones. Y aquí le hablo a los padres especialmente. Salva a tu familia de las consecuencias negativas de tus acciones. Cuando somos miembros de una familia, lo que hacemos afecta a todos los integrantes de la familia. Le voy a hablar a los hombres. Cuando usted le regala 100 pesos a una persona, usted está regalando 50 pesos de su esposa. ¿Alguien dice amén? Cuando usted invita a un amigo o una amiga a cenar o a almorzar y la cuenta hace 2,000 pesos y usted la paga, usted está pagando con 1,000 pesos de su esposa. ¿Y los amenes dónde están? Yo quiero escuchar los amenes de hombres fuertes. Amén. Pero también las mujeres, cuando salen a la tienda y van a complacer a una amiga. Amiga, ven, yo te voy a regalar una cartera de $4,000. Bueno, de esos $4,000, hay $2,000 que son de su esposo. Yo espero que no se ponga bravo nadie aquí hoy. Ahí hay $2,000 que son de su esposa. Porque lo que a usted le llega, lo que usted tiene, es 50% de la persona que Dios puso a su lado. Denle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Entonces no puedes descuidar lo que Dios te entregó, pero tampoco puedes malgastar lo que Él te ha colocado en las manos como bendición. No hagas que la familia tuya sufra las consecuencias negativas de tus acciones. Hay consecuencias espirituales. Hay padres y madres cuyas acciones están sembrando maldición en su familia. Y no ven que el niño no sale de una enfermedad. Y no ven que la niña no sale de una enfermedad. Y no ven que no salen de un estado de miseria. Y no se dan cuenta que no salen de un proceso que no pueden comprender. Tienes que sacar el anatema de la casa. Tienes que devolver el manto babilónico. Tienes que quemar lo que no sirve. Tienes que sacar de tu familia lo que siembra maldición para que Dios entre y te bendiga. Amén. Entonces, esta situación espiritual se proyecta al ámbito físico, al ámbito de lo material. Porque hay estados de miseria que han iniciado con estados de miseria espiritual. Amén. Y como el mundo espiritual es primero que el material, ¿alguien lo cree? Amén. El mundo espiritual existía antes que existiera el mundo que conocemos. De hecho, un espíritu fue que dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y de acuerdo a nuestra semejanza. Dios es espíritu, ¿cuántos lo saben? Amén. Y Dios siempre ha existido. Y lo material, lo que vemos, existió cuando Él decidió que comenzara a existir. Por lo cual el mundo espiritual está primero que el mundo material. Si eres exitoso en el mundo espiritual, óyeme, no tengo la más mínima duda de que tu éxito en el mundo material está cerca de ti si no lo has alcanzado todavía. Amén. Entonces, salva a tu familia, por favor, de esas consecuencias negativas. Miren, Mefiboset, ¿quién fue Mefiboset?
Mefibosé fue un hijo de Jonatán, el hijo a su vez del rey Saúl. Cuando asesinan a Jonatán y asesinan a Saúl, van por la casa de Saúl y por la casa de Jonatán. La persona que estaba a cargo de cuidar a ese niño, Mefibosé era un niño, había que cargarlo en ese momento. Se enteran de que Jonatán y Saúl han sido muertos por los enemigos. Se entera la criada que estaba cuidando a Mefibosé y tan pronto se entera de esta información, sale corriendo a buscar al niño. Era tanta la prisa que llevaba que no lo pudo agarrar firmemente, no lo pudo agarrar bien, y eso usted lo puede investigar en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 4. Y fue tan inseguro la forma en que agarró esta mujer a este niño, que el niño se le cayó y se rompió las dos piernas. Sí, el hijo de Jonatán, que era un heredero al reino de Israel, si hubiera seguido la dinastía de Saúl, le hubiera tocado a Jonatán y después le hubiera tocado a Mefibosé. Sin embargo, la vida de este niño le cambió en ese momento por acciones realizadas por el abuelo y el padre de Mefibosé. Mefibosé no tenía la más mínima idea de lo que estaba pasando. Mefibosé no tenía el más mínimo conocimiento del proceso histórico que estaba viviendo su abuelo Saúl, ni su padre Jonatán. Pero Mefibosé pagó las consecuencias de lo que hicieron sus padres e hicieron sus abuelos. Pastor, pero es injusto eso. Es injusto eso. Bueno, es que hay una ley sencillamente de la acción y de la reacción. Si usted se empeñó, si usted enajenó todos sus bienes, si usted se endeudó hasta la coronilla, bueno, cuando usted falte, usted le está dejando a ese hijo unas consecuencias de deuda con la cual él tendrá también que correr. ¿Alguien comprende lo que estoy predicando? No hagas que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo, que tu hermano, que tu hermana corra con las consecuencias de tus acciones negativas. Si han de sufrir consecuencias, que sea la consecuencia de que dejaste un dinero en un banco en Suiza. Gloria a Dios por esa consecuencia. Yo quiero sufrir esa consecuencia. Amén. Que si van a sufrir una consecuencia, que sea una consecuencia de que tú tienes ahorros grandes en un banco. Y que en un momento pues tú nos los vas a dejar como herencia también. Déjale herencias positivas y de eso te voy a hablar más adelante. Salva a tu familia de las consecuencias negativas de tus acciones. Negocios que haces. Negocios que haces. De esos negocios que haces, piensa cuáles serán las repercusiones en tu familia. Piensa cuáles serán las consecuencias que esas decisiones le van a dejar a tu familia. Relaciones que entablas. Piensa cuáles serán esas consecuencias. Hay gente que lamentan haber entrado a su familia a ciertas personas. Lamentablemente. Hay padres que lamentan que su hija se haya fijado en ciertas personas. Hay padres que lamentan que sus hijos se hayan fijado la vista en ciertas mujeres. Porque introdujeron a su familia cosas que no existían en su familia. Sin embargo, ellos habían invertido en sus hijos y en sus hijas para otras cosas. Y sus hijos decidieron escoger otros caminos. Esas consecuencias de esas decisiones de esos hijos también repercuten negativamente en los padres de los mismos. Y le hablo a los jóvenes, mucho cuidado también con sus decisiones, porque las decisiones que tomen para fines de convivir al futuro con alguien, también repercuten en su familia completamente. La decisión de la carrera que vas a estudiar también repercute en la familia completamente. La decisión del rumbo espiritual que vas a tomar también impacta de manera positiva o negativa en tu familia. Salva a tu familia, por favor, del espíritu de división. Dile al que está a tu lado, salva a tu familia del espíritu de división. Jesús lo dijo de una manera que no hay que explicarlo mucho. Jesús lo explicó en pocas palabras. Una casa o una familia dividida entre sí mismo no puede prevalecer. No puede prevalecer.
No hay forma. Mientras uno está buscando un desierto y otro está buscando un mar, ahí no habrá éxito, ahí no habrá triunfo, ahí no habrá gloria, ahí no habrá bendición, ahí no habrá unción, ahí no habrá victoria, ahí no habrá cánticos de éxito en esa familia. Todo lo contrario. Mientras más se profundiza la división, más se va a profundizar la miseria, más se va a profundizar el fracaso, más se va a profundizar el deterioro familiar. Y eso no hay que ser profeta, ni hijo de profeta para profetizarlo en esta hora. Amén. La casa de David también tuvo un proceso de división fuerte. Cuando Absalón, el hijo de David, se dividió, y dice la palabra, que se alzó en armas Absalón contra su padre. Absalón, ustedes recuerdan que es el hijo que nació del pecado de David con la mujer de Urías. ¿Recuerdan eso, verdad? Jezabel. Amén. Entonces, ese pecado que no se corrigió en su momento, fíjense cómo fue degenerando hasta llegar al momento en que Absalón manda y ordena matar inclusive a uno de sus propios hermanos que tuvo una relación incestuosa con otra de sus hermanas. Entonces no se conforma con eso, sino que Absalón procura en su alzamiento en Hebrón en dividir el reino de David. Una casa dividida. Esa división, ese asomo de división, creen algunos, que fue el inicio, fue la semilla que se sembró para que después, en pocos años, luego del reinado de Salomón, Israel se dividiera en el reino del norte y el reino del sur. Ahí estuvo la semilla de la división. Que no haya división en la familia. Dice la palabra, hablando el profeta Amós, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Lo que está diciendo el profeta no es que se divorcien, no es que se separen, es que se pongan de acuerdo. Amén. Sí, porque ahí ya vi gente con los ojos abiertos. Sí, pastor, por ahí es que vamos. No, déjense de eso. Déjense de eso. No es que se divorcien, no. No es que se divorcien, es que se pongan de acuerdo. Es que se pongan de acuerdo y nos vamos a sentar en esta mesa y aquí vamos a desplumar la gallina y aquí no la vamos a comer en el nombre de Jesús. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Es que se pongan de acuerdo. La ley del acuerdo. Si dos o más se juntaran, ahí yo estaré si lo hacen en mi nombre. Es la ley del acuerdo. Vamos a estar de acuerdo y juntos vamos a caminar y a construir el sendero que Jesús ha puesto para nosotros. Salva a tu familia del espíritu de destrucción de la herencia. Aleluya. Cuando venía en el vehículo, me dicen las muchachas, papi, a un compañero del colegio le acaban de decir que le dejaron una herencia de 11 millones de dólares. Y yo, mija, hay que salir a predicarle a esa familia pronto. Amén, necesitan salvación. No, es broma, es broma. Es broma. Pero la herencia, decía Maquiavelo, que un hijo perdona la muerte de su padre, pero no perdona la pérdida de la herencia. Fuerte, ¿verdad? Un hijo olvida rápido la muerte de su padre, por alguna razón, el tiempo se encarga de eso, pero nunca olvidará la pérdida de la herencia. Es dura, esa realidad es dura. Porque cada vez que se vaya a comer un pan con huevo o un plátano con huevo, recordará, me pude haber estado comiendo un caviar. Pero perdí, mi padre perdió la herencia o alguien me quitó la herencia de mi padre. Por eso yo hablo de la herencia. Por eso le digo a mis hijos, déjenle herencia tangible, además del espiritual, a sus hijos. No, padre, que yo le estoy dando educación. Lo felicito, pero eso no es suficiente. Estoy viendo gente con 2 y 3 maestrías en un motoconcho. Estoy viendo gente con PhD taxiando en Uber. Perdonen la promoción. No es suficiente. Déjele su formación. Déjele su educación. Pero no está mal que usted me le deje un apartamento en una torre de aquí de Naco. No está mal. No. No está mal que usted me le deje una casa en Piantini. No está mal. No. Es ingeniero. No está mal que usted le deje una empresa funcionando si usted puede hacerlo. Y si no tiene la posibilidad de hacerlo, inmediatamente ya usted tiene un propósito por el cual trabajar.
Ah, te hice ingeniero, te financié la carrera. Ahora voy a ayudarte para montarte tu negocio. No lo dejen comenzar de cero, porque comenzar de cero es difícil. Comenzar desde abajo es difícil. Y si ya Dios te hizo a ti comenzar desde abajo para que tú aprendas, es para que tus hijos también comiencen desde abajo. ¿Eso es mala fe para tus hijos? Porque si Él te libró de ese, si ya Él te libró de ese proceso, es para que tú como herencia le dejes a tus hijos también el librarse de ese proceso. Ahora enséñale a tu hijo que tiene que valorar las cosas que del reino se le han entregado. Amén. Que tienen que ganarse los procesos, que tienen que ganarse las cosas, que tienen que ganarse las bendiciones. Pero no seas tú el obstáculo para que ese hijo tuyo, en lugar de empezar de cero, empiece de 10. Porque tenemos que ir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y si yo comencé a ir a la universidad en un motor 50, mi hija no va a comenzar en un motor 50. Irá en una Tundra del 2018 en el nombre de Jesús si es necesario. Amén. Sí, sí. Porque estamos predicando que si Satanás nos hizo coger tanta lucha, nuestros hijos le van a cortar la cabeza a Satanás. Esa es la siembra que estamos haciendo en el nombre poderoso de Jesús. Pero salva a tu familia del espíritu de destrucción de la herencia. Ese fue el espíritu que se apoderó del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando pide a destiempo su herencia, toma lo que le toca, un padre amoroso, porque es a mí, y le digo, cuando yo me muera, y dejo un papel notarial ahí delante de los abogados de aquí de Itcan que diga, y a ese denle nada más un 10%, al otro denle el 90%, si es necesario. Sí, porque jugó con mala fe. Pero bueno, ese padre era un padre muy bueno. Y era un tipo del Señor mismo. El hijo pródigo se fue y dilapidó la herencia que había trabajado la familia. Ojo con eso, porque eso es un detalle que hay que resaltar. Lo que el hijo pródigo malgastó con mujeres y en la gran ciudad fue una herencia y una riqueza que no la trabajó solo el hijo pródigo. Probablemente ni la trabajó el muchacho. Fue una herencia creada, una riqueza producida por toda la familia. Tú no tienes derecho a destruir lo que la familia está construyendo. Perdóname. Tú no tienes derecho a disponer de las riquezas de la familia a tu antojo. Tú no tienes derecho a llevarle a la familia tristeza que reduzcan la riqueza emocional, espiritual y material de la misma. El espíritu de destrucción de la herencia está atacando muchas familias. Que empieza con el machismo, por ejemplo, con algunos hombres que dicen, yo no tengo que darle explicación a nadie de lo que yo hago con mi dinero. Es que ya no es tu dinero. Es el dinero de la familia. Amén. No, yo no tengo que dar explicación de ese dinero, dicen algunas mujeres, porque yo trabajo para yo mantenerme. No, ya no es tu dinero. Es el dinero de la familia. Y si quieres agradar a Dios, tienes que empezar a pensar de esta manera. Aunque la mujer tenga más ingresos que el hombre, esos ingresos deben colocarse en la mesa. ¿Dicen los hombres amén? Aunque sean mayores los ingresos de la mujer. Y yo bendigo a Dios por eso. Yo quisiera que la pastora tenga mucho más ingresos que yo. Amén. Esos recursos deben traerse a la mesa. Y a partir de ahí, comenzar a trabajar para toda la familia. Y así cuidaremos la herencia que Dios nos ha entregado. Salva a tu familia de las malas herencias. Hay malas herencias que algunos están dejando. Hay malas herencias que algunos están dejando. Me encanta cómo Pablo se dirige a Timoteo y le dice a Timoteo, Timoteo, estoy contento porque tú estás haciendo y reproduciendo la misma fe que había en tu abuela Loida. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Hay quienes sus abuelos fueron galleros y perdieron todo en la pata de unos gallos. Hay quienes sus abuelos fueron jugadores de caballo y perdieron todo en las patas de unos caballos. Pero qué bendición cuando podemos decir, mi abuelo fue un hombre de Dios y me dejó como herencia no los caballos, no los gallos, sino la palabra del Señor, la cual me ha guiado y me ha conducido a toda verdad y a toda justicia. Amén.
Cuídate de las malas herencias que le vayas a dejar a tus hijos. ¿Cuáles malas herencias? Un recuerdo de maltrato intrafamiliar es una muy mala herencia. Muy mala herencia. Un recuerdo de una infidelidad es una muy mala herencia que le vas a dejar a tus hijos. Un recuerdo de una falta de integridad en tus negocios es una muy mala herencia que le vas a dejar a tus hijos. Y eso va a estar en su mente. Dios sana todo esto. Dios sana todo esto. Ojo con eso. Él es especialista en sanar. Él es especialista en curar esos traumas. Pero mientras tanto, estás dejando esa herencia negativa. Herencia negativa que dejas a tus hijos. El no haber escuchado a ese muchacho nunca, tú decirle a tu mujer, a tu esposa, te amo delante de ellos. Es una herencia negativa. El nunca haber observado un gesto de amor entre ustedes. Una manita en algunos lugares. Hay que hacerlo. Todo eso es parte de la convivencia matrimonial. Para que sepan que son humanos. Y que eso deben reproducirlo con sus esposas más adelante. Amén. Cuídate de esas herencias. Salva tu familia de la crisis social. Dile al que está a tu lado, salva tu familia de la crisis social. En una ocasión, cuando llega el tiempo de Isaac ya tener mujer, su padre Abraham llama a uno de sus criados y le dice a Abraham, a ese criado, mira, coge aquella ciudad de donde yo vengo, a la ciudad de la tierra de mis padres, y ve allá y busca mujer para mi hijo Isaac. Oiga, ¿hasta dónde se metían esos padres, no? Oiga, ¿hasta dónde se metían esos padres? Porque yo no quiero que mi hijo Isaac se case con una de estas mujeres cananeas que están aquí. Mujeres que no temen al Dios de mis padres. Mujeres que no tienen compromiso con la fe de mis ancestros. Yo quiero que él vaya y se case con una mujer de la tierra de mi parentela. Estaba librando Abraham a Isaac, ¿saben de qué? Del deterioro social en el cual se encontraba el lugar donde vivía Abraham y vivía también Isaac. Salva a tu familia del deterioro social, por favor. Salva a tu familia de esa programación televisiva que daña la integridad de la familia. Salva a tu familia de la corriente social que nos quieren imponer y hacernos creer que lo malo es bueno y que lo bueno es malo. Es compromiso nuestro, así como Abraham veló por la mujer de Isaac, porque las mujeres que le rodeaban no contaban con el nivel de integridad suficiente como para que Isaac se casara con ellos. Salva a tu familia de la vergüenza. Oh, gloria al nombre del Señor. Salva a tu familia de la vergüenza. Salva a tu familia de la vergüenza. Tienes que salvarla de la vergüenza. El libro de Levítico prohibía a los hijos ver la desnudez de sus padres. Eso le estaba prohibido a los hijos en aquel entonces. Ver a sus padres desnudos. De hecho, aunque esto fue premosaico, Noé tuvo un escenario similar a este tipo de cosas. Cuando Can, uno de sus hijos, vio a Noé desnudo y se lo contó a sus demás hermanos. Dice la palabra que por esa razón Can fue maldito con maldición hasta este día, porque vio a Noé desnudo. Y contrario a lo que hicieron Jafet y los demás hermanos, en el caso de Sem, que cubrieron a Noé con el manto. O sea, vieron la desnudez, la vieron, pero lo cubrieron con el manto. Le cubrieron la desnudez. El mensaje que quiero darte en este día es que cubra la desnudez de tu familia. Que si tienes problema en tu familia, hacia afuera, cuando vayas a hablar, no estés subiendo eso por las redes sociales. No estés tirando puya por las redes sociales.
Yo leí un mensaje de alguien que decía, uno se casa para malpasar. Óigame, el que escribió eso es porque acabó de tener un pleito de apaga y vámonos con su esposo. Eso no hay que interpretarlo mucho. Guarde la vergüenza de su familia. Proteja la desnudez de su esposa. Que su esposa tiene problemas, que su esposa tiene errores, tiene dificultades. Que lo vean los otros. Usted lo ve, pero usted lo ve para corregirle en la recámara. Que si eso va a salir a la luz pública, no salga porque usted fue el proponente ni el promotor de eso. No avergüence su familia. No abochorne su familia. Que cuando la familia suya analice su accionar, diga, no, esa es una persona que me honra. Ese es un padre que me honra. Es un padre que me pone en alta estima. Sabe que yo soy malcriada, pero en público me pone como la mejor hija. No me ve a mí peleándole en público ni maltratándola. Ese padre sabe que yo soy un hijo un poco desobediente, pero en público no me desnuda. Ese esposo mío sabe que yo tengo dificultades, pero en público, ni delante de mis amigos, ni con sus amigos, me desacredita. Porque cuando usted desacredita a su familia, se está desacreditando usted mismo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Amén. Salva tu familia de la vergüenza. Ya voy terminando con esta parte. Y te quiero dejar esta palabra en este día. Salva tu familia del ocio dañino y de la pérdida de tiempo. Salva tu familia del ocio dañino y de la pérdida de tiempo. Fíjense que hablo del ocio dañino, porque hay un ocio necesario. Usted lo sabe eso, ¿verdad? Hay un ocio necesario. Ese ocio de los viernes de yo salir con la negra y compartir con ella esa noche los viernes. Ese es un ocio que yo lo necesito. Y la semana que no lo hago siento que algo me falta. Amén. Y ella pasa la semana aburrida porque le falta ese viernes en la noche. Ese es un ocio necesario. Amén. ¿Cuántos tienen ese ocio los viernes en la noche aquí? Ay, mi alma adora. No el viernes en la noche. Un día a la semana. ¿Cuántas parejas tienen ese ocio? Hágalo, hágalo. En el nombre de Jesús. Ese es un ocio necesario. Ahora, hay un ocio dañino. Y hubo alguien que en un momento de ese ocio, caramba, nos cambió la historia de la raza humana. ¿Saben a quién me refiero, verdad? Me refiero a Eva. En ese momento, según el relato de Génesis, en que estaba ella hablando de manera muy amena con la serpiente, con Satanás no se habla, señores. Con Satanás no se habla. A Satanás no se le hace coro, a Satanás no se le hace compañía. Dice el apóstol Pablo, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. Eva tenía una mala conversación con esta señora, con la serpiente. Pero ¿saben qué? ¿Por qué no estaba Eva junto con Adán en ese momento haciendo el gran trabajo que a Adán le tocaba hacer al principio de los tiempos? Ella escogió, por falta de autoridad del marido o porque ella quiso hacerlo, decidió quedarse ociosa. Cuida a tu familia del ocio, por favor. Cuida a tu familia del ocio dañino. Y que el tiempo en tu familia sea un activo creador y multiplicador de riquezas. Decía Alfonso X, quien creó la Real Academia Española de la Lengua, cuando iba a acostarse, analizaba todo su día y antes de cerrar los ojos, preguntaba a sí mismo, ¿qué he aprendido nuevo en este día? Si en este análisis él no encontraba nada nuevo aprendido, ¿saben cómo él concluía su día? Lo concluía diciendo, he perdido el día. He perdido el día. O sea, 24 horas sin aprender nada nuevo. Yo voy a hablar con el Señor que incluya eso como pecado. O sea, 24 horas sin aprender nada nuevo. Eso debe ser hasta pecado, sin lugar a dudas. Y eso ocurrió
en ese momento con ese rey Alfonso X. Entonces usted ayude a su familia a administrar bien el tiempo. Administrar bien el tiempo, sea usted que lo haga, o sea alguien que le colabore en su casa con el servicio, que lo haga. Es imperdonable que el marido llegue a la casa y cuando llegue empiece a pisar granitos de arroz cocinado. Eso no hay cosa que moleste más que eso. Llegar a la casa y empezar a pisar los granitos de arroz que están todavía en el piso, que no han sido limpiados. Administre su tiempo. Administre su tiempo. O llegar a la nevera, al refrigerador y no encontrar agua en el jarrón para tomar. Alguien que viene de trabajar. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Administre bien el tiempo y cada quien haga lo que le corresponde, pero hágalo bien. Si a uno le corresponde estar en la casa para hacer los quehaceres de la casa, óigame, hágalo bien, que quede todo lindo, hermoso, para cuando ese hombre llegue de hacer lo que le toca hacer, que es trabajar fuera, pues se encuentre en el paraíso que no tuvo en la calle. Dele ese aplauso al Señor. Amén. Sí. Sí. Y ahí cosas pequeñas como esas son las que nos están echando a perder la hortaliza. Yo quiero que estemos de pie en esta hora. Y que estemos de pie y en esta ocasión concluir con lo que hizo Noé. Noé salvó a toda su familia. Y quiero ver las familias aquí que se comprometen en este día a salvar toda su familia. Que no se me pierda un solo hijo, Señor. Que no se me pierda una hermana. Que no se me pierda un hermano. Sí. Que no se me pierda un tío, un sobrino, un primo. Que no se me pierda nadie de mi familia. Cuando Caín mató a Abel, el Señor sale y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y este irresponsable le responde, ¿acaso yo soy el guachimán de mi hermano? La respuesta no la dio el Señor, yo te la voy a dar hoy. Sí, tú eres el guachimán de tu hermano. Tú eres el vigilante de tu hermano. Tú tienes que velar porque tu esposa se salve. Tienes que velar porque tu esposo se salve. Tienes que velar porque tu hijo, tu hija, tu cuñado, tu yerno, tu suegro, todos los que están vinculados sanguíneamente a ti, sean salvados en el nombre de Jesús. Y quiero ver las manos levantadas de todos los presentes aquí. Padre, mira a toda esta generación presente en este lugar. Dios mío, que hoy se compromete a salvar su familia. Padre, hacer todo lo necesario para que su familia también entre al arca, que es Cristo Jesús. Así como Noé, como pregonero, nos convertimos hoy en pregoneros de tus verdades. Y así como Noé metió a su familia, lo hayan querido ellos o no lo hayan querido, los metió en el arca. Así hoy también esforzamos a entrar a nuestras familias, a tu reino, a tu presencia eterna. Dios mío, mira esas familias que nos están observando en esta hora por las vías electrónicas. Esas familias que están divididas y a punto de destruirse. En esta hora, Padre, declaro una palabra en el nombre de Jesús de restauración. Padre, reprendemos al devorador de las vidas que está devorando esas familias. Dios mío, en el nombre de Jesús disolvemos todo plan del enemigo para separar esas familias. Hacemos que en tu nombre el hijo vuelva a la casa. Que en tu nombre la hija vuelva a la casa. Declaramos que en tu nombre se rompen las cadenas de infidelidades. Y en esta hora colocamos los corazones únicamente dirigidos hacia la esposa y hacia el esposo. Declaramos bendiciones plenas para todas esas familias que también nos ven por las vías electrónicas. Ahora yo quiero orar por todos los que están presentes en este lugar.